La historia de la humanidad se ha cubierto de sangre a lo largo de los siglos que la han visto. Y uno de los siglos más penosos para esta humanidad nuestra, sin duda alguna, ha sido el siglo XX. Tantas guerras mundiales, tantos millones de muertos. Dicen los que calculan que en este siglo XX más de 100 millones de personas han muerto víctimas de la guerra. 2 conflictos mundiales, innumerables conflictos locales. El afán por matar, el afán por destruir, el afán por invadir. La triste historia de esta humanidad. Y hoy en nuestros pasajes de la historia vamos a reflejar uno de esos momentos vergonzosos para la humanidad. El momento en el que alguien decidió levantar una alambrada para cegar, para humillar los sueños de otros, los sueños de sus semejantes. Esta, amigos, es la historia de los campos de exterminio. Esta es la historia de los campos de la muerte. La historia de la vergüenza humana. En la memoria popular de los pueblos siempre ha quedado la imagen de Auschwitz, el mayor campo de exterminio de la historia. Pero hubo otros campos de concentración. El invento no es genuino de los nazis alemanes. Si nos ponemos a repasar en la historia de los campos de concentración, debemos fijar la fecha en 1899, por lo menos la concepción moderna que tenemos de los campos de concentración. En esa guerra de los Boers, en el cono sur de África, los británicos crearon los primeros campos de concentración y allí albergaron a 200.000 Boers. En su mayoría mujeres, niños, ancianos. Los hombres seguían combatiendo como guerrilla. Fue una lucha dura y cruel que se prolongó durante 3 años. Pero allí dice la historia que aparecieron, que afloraron los primeros campos de concentración. Después llegarían los bolcheviques y en su revolución crearon los Gulag. Los antiguos campos de trabajo zaristas se convirtieron en campos también de la muerte, campos del olvido. Pero los italianos también se incorporaron a esta lista macabra. Y en sus colonias, en sus posesiones africanas también. Por ejemplo, en Libia. Libia dicen que se convirtió en un inmenso campo de concentración de los italianos. En nuestra guerra civil, en nuestra guerra también hubo campos de concentración. Campos de reclusión. Pero hablamos del nazismo porque hoy Auschwitz es nuestro principal protagonista. Y parece que la tragedia de los campos de concentración se concentró única y exclusivamente en esos años de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, por la llegada de los nazis al poder en 1933, ya se empezó a pensar en campos para recluir a los asociales, a los que desentonaban con una sociedad perfecta y aria, como pensaban los nacionalsocialistas. Antes del 39 ya había 6 campos de concentración funcionando, entre ellos el de Dachau, de infausto recuerdo. Y durante la Segunda Guerra Mundial ese número sería bastante superior, se seguiría incrementando. Los más famosos podrían ser en torno a la 30. Nombres trágicos como el propio de Dachau, Le Treblinka, Mauthausen. Suena todavía terrorífico cuando los nombramos, ¿verdad? Y Auschwitz, el más terrible de todos. Estamos en el año 1939, después de la terrible campaña Guerra Relámpago de los alemanes en Polonia. En la zona de Silesia, las cárceles estaban a rebosar, plenas, llenas de lo que se consideraba entonces presos políticos. Entre la población polaca lo cierto es que se produjo una terrible sangría. Las bajas de los polacos en la Segunda Guerra Mundial fueron tremendas. Por encima, superiores a los 5 millones de personas. 120.000 en el ejército, 2,5 millones en la población civil y 2.800.000 entre los judíos polacos. Después de la Guerra Relámpago del 39, después de esto que os hemos contado, de tener todas las cárceles llenas, surge la necesidad imperiosa de albergar a estos reclusos, a estos presos, en campos de concentración. En abril de 1940 se empieza a pensar en la idea de asentar en Auschwitz, en una pequeña población polaca, un campo de concentración.
El terreno era propicio, dada la buena y estupenda red ferroviaria. Además, en la zona existía un antiguo cuartel de caballería que tenía los terrenos ideales, incluso algunas instalaciones que bien servirían para esos presos políticos polacos. En abril del 40 salió la orden, y el 14 de junio de ese mismo año, 728 presos polacos, presos políticos polacos, llegaban a la zona de Auschwitz. Serían los primeros, y desde luego no serían los últimos. En principio, los primeros presos se dedicaron a mejorar, a acondicionar las instalaciones. Se encontraron con una suerte de pabellones y caballerizas que intentaron adecuar para lo que después llegaría. Ni en sueños pudieron sospechar aquellos primeros 728 presos lo que vendría detrás. Aquellos pabellones, unos eran de una planta, otros de dos. Al final todos fueron de 2 plantas, incluso se crearon 8 pabellones nuevos. Y empezaron a llegar los presos. En el frente oriental, la operación Barbarroja empezaba a arrojar los primeros prisioneros soviéticos. Y empezaron a ser desviados hacia ese campo de Auschwitz. Y en la idea de los nacionalsocialistas se empezaba a perfilar la posibilidad de la solución total, la solución final para los judíos. Estaban siendo recluidos hace tiempo y almacenados literalmente en ese campo. Sobre el ambiente, las industrias alemanas, que cada vez necesitaban más y más mano de obra, y a ser posible gratis. Más que mano de obra, lo que se precisaban eran esclavos. Se habían desarrollado una serie de investigaciones sobre pesticidas para el campo, y esas investigaciones habían dado como consecuencia un producto nuevo, muy novedoso. En su composición estaba el cianuro. Ese producto se llamaba Ciclón B. Y ese Ciclón B fue probado por primera vez el 3 de septiembre de 1941. La primera muerte masiva que se produjo en Auschwitz. Los prisioneros elegidos, 600 soldados soviéticos y 298 enfermos y tullidos del campo de Auschwitz. La prueba fue más que eficaz, aunque baste decir que no se utilizó el suficiente Ciclón B, porque al día siguiente todavía seguían algunos vivos. Utilizaron la dosis adecuada entonces y vieron como aquello se acababa rápido. Esto encendió la bombillita en la cabeza de algún nazi. Era la primera vez que se utilizaba el Ciclón B y había sido sumamente eficaz. Era septiembre del 41, pero la idea, la orden de la solución final para los judíos llegaría en enero del año 42. En un principio se había pensado la posibilidad de mandarlos al exilio definitivo. Incluso la isla de Madagascar había surgido como propuesta. Pero era mucho mejor para las SS, para Himmler y para todos los nazis de la corte de Hitler acabar definitivamente con el problema, erradicarlo, eliminarlo. Eliminar a los judíos y otros tantos que desentonaban con lo que se pensaba iba a ser una sociedad ideal y feliz. Lo correcto para el Tercer Reich. Os podéis imaginar cómo eran las condiciones de vida en un campo como el de Auschwitz. La gente hacinada. El campo prosperó, claro. En principio, el primer campo que era Auschwitz, el Auschwitz I, dio paso a Auschwitz II. Un campo todavía más grande, que cubría la superficie de 175 hectáreas, con 300 barracones. Ni siquiera cimentados. Simplemente las cabañas se erguieron sobre el suelo, un suelo arcilloso. Y de ese Auschwitz II pasamos a un Auschwitz III, más cercano a las minas de carbón tan necesarias para el armamento, tan necesarias para mover la guerra. En definitiva, una serie de complejos grandes, otros pequeños, otros auxiliares, que daban una especie de parque temático de la muerte horrible para aquel que lo quisiera ver. Aunque la población civil pasó bastante
por encima de este asunto. No se percató todavía, o eso es al menos lo que dijeron cuando la liberación, no se percataron de lo que estaba ocurriendo a pocos kilómetros de su casa. Los alemanes, los civiles, nunca quisieron dar a entender que ellos habían aceptado los campos de concentración. En Auschwitz la forma de vida era infernal. Trabajos forzados continuos en las fábricas. Había un lema terrible en la puerta de Auschwitz que decía: el trabajo os hará libres. Qué eufemismo. E incluso había algo casi grotesco, y es que cada vez que los presos de Auschwitz salían a trabajar, una orquestina conformada por los propios presos tenía la orden de dar marcha, dar sentido al desfile de macabro de presos. Esa orquesta estuvo funcionando casi hasta el último día. La dieta era pésima también, por supuesto. Medio litro de café, 1 litro de sopa sin carne, sin condimento, y un trozo de pan negro, a veces con margarina, a veces con salchicha. En todo caso, la dieta calórica era insuficiente para el gran trabajo que desarrollaba cada preso. Dicen que la estancia media de un preso en Auschwitz rondaba los 6 meses. En esos 6 meses, por lo general, acababa en la cámara de gas, en el horno crematorio, o bien moría por las propias enfermedades, o fusilado o ahorcado, en esos ahorcamientos colectivos que muchas veces los SS hacían, para dar, pues, ejemplo de lo que se podía hacer con uno de los presos si no se atenía las consecuencias. Pero los presos se aferraban a la vida y querían seguir luchando aún prisioneros del lugar más infame de la tierra. Crearon organizaciones clandestinas. Siguieron fomentando la cultura entre los presos. Dicen que todas las nacionalidades posibles estaban en Auschwitz. Y dicen que los momentos más oscuros de la noche recitaban en voz alta las poesías de sus países. Era un ejemplo hermoso de seguir aferrados a la vida. Había una pequeña comunicación con el exterior. La resistencia estaba ahí. Y los presos procuraban pasar datos sobre los guardianes SS o sobre aquellos guardianes de campo reclutados entre los presos que se ofrecían a cambio de unas mejores condiciones de vida, a cambio de traicionar a sus compañeros. En una ocasión escaparon 3 presos polacos y para ejemplificar el asunto se colgó a 12 el mismo día, a la misma hora, delante de todo el mundo. Cuando se pasaba lista, los presos debían estar genuflexionados, en cuclillas o de rodillas, o con los brazos en alto, y así podían pasar horas hasta que se completaba el listado. Y por supuesto hay que hacer alusión a las terribles prácticas médicas que se hicieron en Auschwitz. Algunos nombres se hicieron tremendamente conocidos entre los presos y posteriormente entre toda la humanidad. Es el caso de Joseph Mengele, especializado en hacer prácticas médicas con mellizos, con gemelos y sobre todo con minusválidos, con paralíticos, con tullidos. Eran su especialidad. A los prisioneros se les entregaban, se les aplicaban tóxicos de toda clase, pruebas de alergia. Con ellos se hizo toda clase de barbaridades que no vamos a entrar en pormenores para no asustar, para no asombrar todavía más a los que nos escuchan. Os podéis imaginar. Se comentaba que 6 kilos de ciclón B eran suficientes para acabar con la vida entre 1.500 y 2.000 personas, que eran las que podían entrar en una sala de gas, en una cámara de gas. La cámara de gas que podemos ver hoy en día en Auschwitz tiene una extensión de 210 metros cuadrados. Y en esos 210 metros cuadrados, haced cálculos, imaginad, en 210 metros cuadrados entraban hasta 2.000 personas. 2.000 personas que por lo general iban engañadas, sobre todo en los primeros tiempos. Luego al final todo se sabía. 2.000 personas que iban confiadas en que simplemente se les iba a suministrar una ducha. Llegaban muy tranquilos, cambiaban su ropa, se internaban en la sala y de repente, en lugar de agua, caía el fatídico, el maldito ciclón B. Tardaban en morir 15-20 minutos. Después se les quitaba el pelo, se les quitaban las muelas, los dientes de oro. Los SS se apropiaban de sus pertenencias. Y el horno crematorio. Hornos crematorios que funcionaban a buen ritmo. Cada horno podía quemar entre 350 y 400 cadáveres.
Dicen que en los tiempos de máximo trabajo Auschwitz buena parte del campo se reconstruyó. De hecho, KL Auschwitz y Auschwitz II son ahora mismo un museo que se puede visitar, y yo creo que todos deberíamos tener la obligación moral de visitar en alguna ocasión Auschwitz. Pasar allí un día entero. Yo cuando lo hice hace algún tiempo quedé sobrecogido. Creo que ese día maduré como ser humano. Con los dientes apretados salí diciendo que nunca más se vuelva a producir esto, por Dios. Había una curiosa clasificación de presos en Auschwitz. Cuando el preso era político, debía llevar un triángulo rojo. Cuando el preso era judío, a ese triángulo rojo se le añadía otro amarillo de forma invertida, creando así una estrella de David. Cuando el preso era gitano, más de 21.000 gitanos, se pudo constatar, por lo menos en papeles, que murieron en Auschwitz. Cuando el preso era gitano o era un ser considerado por los nazis asocial, se le colocaba un triángulo negro. Cuando el preso era religioso, por ejemplo los testigos de Jehová, se le colocaba un triángulo morado. Si era homosexual, un triángulo rosa. Si era simplemente un criminal o un prisionero común, un triángulo verde. Entre estos se reclutaban a los guardianes del campo. Y si los prisioneros no eran alemanes, se les colocaba una placa con la inicial del país de procedencia. Recordad que murieron a lo largo de la Segunda Guerra Mundial 5.978.000 judíos. 2.800.000 de ellos eran polacos, 1.700.000 rusos, lituanos, estonios, 90.000 belgas, 90.000 holandeses, 60.000 griegos, 240.000 checos, 450.000 rumanos, 15.000 italianos, franceses, de Dinamarca, de Noruega, 170.000 también alemanes, 170.000 judíos alemanes, búlgaros. Toda Europa sufrió las consecuencias de la barbarie nazi. Las tropas soviéticas liberaron Auschwitz el 27 de enero de 1945. Los supervivientes apenas podían hablar de la emoción. Había algunos que tan solo pesaban 30 kilos, 35 kilos. Muchos murieron desgraciadamente poco después. La enfermedad había avanzado muchísimo. Las enfermedades más frecuentes en Auschwitz, dado el hacinamiento, dada la falta de higiene, eran el tifus, la sarna. Había una frase muy curiosa también dibujada en las paredes que decía: un piojo te procurará la muerte. Era curioso también observar cómo esa red ferroviaria, esos trenes de la muerte que llevaban cargados de seres humanos de cualquier punto de Europa. Por ejemplo, los griegos llegaban casi todos engañados. Llegaban con un curioso contrato, pues habían comprado un terreno, los nazis les habían engañado en origen, eso hacía que los judíos portaran sus mejores pertenencias, sus mejores enseres.
Les hacían pensar que simplemente les iban a trasladar hacia los territorios del este, donde tendrían un territorio donde poder trabajar, donde poder salir adelante. Y eran condenados a un viaje infrahumano que duraba entre 7 y 12 días. Eran colocados en vagones que cerraban a cal y canto. Y cuando llegaban a Auschwitz, no había ni siquiera que clasificarles, porque buena parte de ellos, sobre todo los ancianos, los enfermos, habían muerto, habían fallecido en el viaje. No les habían facilitado ni agua ni comida. Buena parte de ellos moría. Se comenta que censados en el campo de Auschwitz fueron censados unos 400.000, que fueron internados unos 400.000. Pero como bien es sabido, el 75% de los que llegaban a Auschwitz no pasaban al campo, pasaban directamente a las cámaras de gas. Con lo que por eso es muy difícil calcular el número de muertos. Las preferencias para la cámara de gas antes del internamiento: niños, mujeres, ancianos, enfermos. Los que estaban mejor cualificados, los que mostraban mejores aptitudes para el trabajo, eran salvados por el momento, que se les dedicaba a los trabajos forzosos. Una situación horrible. Aún quedan los archivos, aún se pueden comprobar. Los últimos presos de Auschwitz se afanaron por conservarlos. En los pabellones de la muerte se puede todavía ver con horror montones de cabellos, montones de zapatos, de maletas que los nazis no llegaron ni siquiera a abrir. Cuando visitamos la zona de la prisión, había una prisión dentro del propio Auschwitz, donde algunos presos eran incluso condenados a morir, pero de hambre. Hay el caso de un cura polaco que dio su vida a cambio de la libertad de un preso. A cambio de que se le permitiera seguir vivo a otro preso, un cura polaco dio la vida. Es el máximo monumento al horror, el máximo monumento a la muerte, el mayor cementerio del mundo. Nunca más, que nunca lleguen más los campos de concentración como Auschwitz. Aunque recientemente tuvimos ejemplos, no hace tantos años, nos acordamos todos de los campos de la muerte en Camboya, los campos de exterminio de Pol Pot, otro gran criminal de la humanidad que dio al traste con la vida de más de 3 millones de personas en esos campos de la muerte. Es una herencia trágica la que nos lega el siglo XX. Es nuestra misión hacer que esto no vuelva a ocurrir en el XXI. Debemos esto comunicarlo de boca en boca, de generación en generación, para que jamás se vuelva a producir el Holocausto.